Muy buenos días. El Señor Jesucristo nos sigue bendiciendo hoy como siempre. Y otra vez nosotros, reunidos, la Iglesia Rema Sobrenatural, juntamente con los que se han congregado con nosotros de manera presencial y por supuesto con cada uno de los que se conectan a esta reunión con la seguridad de que el Señor tiene bendiciones preciosas, grandes, maravillosas para cada uno de los que participa, sea de manera presencial o de manera virtual. Aquí está el Señor presente, vamos a bendecir su precioso nombre y vamos a celebrar las victorias que continuamente nos está dando el Señor. Muy bien, ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Los que están aquí, le damos un aplauso a Jesús. Y por supuesto, si tú estás ahí conectado, también puedes aplaudir para glorificar el nombre del Señor. Amén. Buenos días, Iglesia, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta mañana en el Salmo 126. Salmo 126. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. De verdad que el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros. Cuando nosotros miramos y nos detenemos a pensar en cómo era nuestra vida antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón, nos podemos maravillar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice aquí la palabra del Señor que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, porque el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Amén. Y en esta mañana vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él es. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en nuestro tiempo de adoración y alabanza. Yo te invito para que te coloques en una actitud de mayor reverencia, porque siempre tenemos que ser reverentes con el Señor, pero en estos tiempos en los que la iglesia se une en espíritu para adorar a Dios, debemos hacerlo con una reverencia especial. Así que vamos a orar y vamos a entrar en ese tiempo de adoración al Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero alabarte y darte todo el honor, toda la gloria debida a tu santísimo nombre. Te doy gracias porque este tiempo para nosotros es especial, porque tú estás presente en esta celebración y podemos disfrutar de tu maravillosa presencia que se manifiesta para responder a nuestra necesidad. Hoy estamos necesitados de fortaleza espiritual, de aliento a través de tu palabra. Estamos necesitados de renovar nuestras fuerzas, Señor amado, para seguir viviendo para ti. Precioso Señor, te doy gracias por cada persona que está reunida conmigo en este lugar, pero te doy también gracias por cada uno de los que se conectan de manera virtual a esta reunión, porque tengo la seguridad que tú amas a cada uno con todo tu corazón y a cada uno le das conforme a tu voluntad y a su necesidad. Aquí estamos, Dios, unidos como iglesia para celebrar las victorias que tú nos das. Te exaltamos, Dios del cielo, te alabamos y bendecimos tu precioso nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Hola, buenos días, iglesia. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para alabar a Dios, para adorar a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, Dios mío, que seas tú transmitiendo tu presencia, Dios.
Te pedimos que tu Espíritu Santo sea moviéndose en este lugar, Dios mío. Te agradecemos por todas las personas que podemos asistir, por las personas que están conectadas en la transmisión, Señor. Te alabamos, Dios mío, te glorificamos. Todo esto que hacemos acá, Dios mío, lo hacemos con un corazón limpio, Señor. Te lo entregamos a ti. Amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a declarar que Dios vive, que Él vive. ¿Quién está de acuerdo con eso en esta mañana? Por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo.
Dios mío, te adoramos, Señor, anhelamos tu presencia, Señor. Agradecemos tu sacrificio en la cruz, Dios mío. En esta mañana, Señor, venimos a adorarte, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mascarando mi iniquidad, tomando así mi Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi
Te damos gracias, Señor Jesús. En esta hora, Señor, queremos ofrecerte, Señor, nuestra adoración, ofrecerte nuestro corazón, Dios. Santifícanos en tu palabra, santifícanos por medio de tu presencia en esta hora, Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y que tengamos un momento de intimidad con el Señor, que podamos cantarle desde lo más profundo de nuestro corazón, que podamos adorar su nombre. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te exaltamos, te damos gracias, Dios, por sostenernos, por ser fiel, Dios, a tu palabra, Señor. Y en esta hora, Dios, queremos que tu presencia descienda sobre nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios. Danos más de ti, Espíritu Santo. Danos más de ti, Señor. Prepara nuestro corazón en esta mañana, Dios. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar. La atmósfera cambiando está. Tú estás aquí. Llena este lugar. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar. Llena este lugar. Derramando
que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Dios mío, Señor, alabamos tu maravilloso nombre, Señor. Hoy reconocemos que sin ti no somos nada, Dios mío. Estamos solos acá, Señor. Que tu nombre es hermoso, Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.
Bendito el nombre del Señor. Si quieres, ahí donde estás, levanta un momento tus manos al Señor y vamos a bendecir ese nombre precioso. Levanta tus manos y bendice el nombre de Jesucristo el Señor. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, lo primero que Jesús enseñó es que en la oración debemos santificar ese nombre maravilloso de Dios. Así que ese debe ser nuestro compromiso, no solamente cuando oramos, sino todo el tiempo, con nuestras actitudes, con nuestro sentido de responsabilidad con la obra de Dios. Debemos santificar el nombre del Señor. Pero también esto implica que cuando tú uses el nombre del Señor, lo hagas con el propósito de que Él sea exaltado. Y debemos siempre que ese nombre precioso sea pronunciado por cada uno de nosotros, detrás haya una buena intención. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por permitirnos orar a ti, Señor, y bendecir tu santísimo y precioso nombre. Señor, estamos aquí para bendecir ese maravilloso nombre de Jesús. Estamos aquí para exaltar el poderoso nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Bendito Señor. Te damos todo honor y toda gloria, toda adoración y toda alabanza. Amén. Le ofrecemos el mejor de los aplausos al Señor Jesucristo. Ahí donde estás, bendice el nombre de Jesucristo con tu actitud, con tu aplauso. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia porque llegó el momento de recibir el mensaje de la palabra del Señor. Abrimos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, el capítulo número 2. Hoy vamos a tener un mensaje de la palabra del Señor que será la segunda parte del mensaje que estuve exponiendo el domingo anterior, y al que le di el título de El maravilloso nombre. Ese es el título de mi mensaje hoy, pero es la segunda parte que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a leer de Filipenses capítulo 2, los versículos del 9 al 11.
Filipenses 2, versículos 9 al 11. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Estoy en Filipenses capítulo 2, leo el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hagamos una corta oración, y en esta le vamos a pedir al Señor que hable a nuestro corazón. Pídele ahí, haz tu propia oración y pídele al Señor que te hable, y puedes contarlo con la seguridad que el Señor te va a hablar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar, no solamente con el propósito de alabarte, de bendecir tu precioso nombre, sino también con el propósito de escuchar tu voz. Aquí estamos, Señor, con nuestros corazones dispuestos. Creemos que así es. Ayúdanos para que así sea. Que tengamos un corazón dispuesto, abierto para escuchar tu preciosa palabra. Te doy gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El maravilloso nombre. Voy a hacer un corto resumen de lo que estuvimos viendo el domingo anterior respecto a este mismo tema, con el fin de que podamos conectarnos con lo que venía diciendo y sea, por supuesto, más entendible, más provechoso el mensaje de hoy. Dije el domingo anterior que no podemos leer la Biblia sin darnos cuenta que Dios le da una gran importancia a su propio nombre. Y vimos que son muchas las veces que en la Biblia se nos llama a exaltar y alabar la excelencia y la grandeza del nombre de Dios. Y la razón de esto es porque en el nombre de Dios está representada su identidad, está representado su carácter y está representada su naturaleza. De modo que en su nombre está representada la reputación de Dios, la dignidad de Dios. Vimos cómo en el Antiguo Testamento le daban tal importancia los judíos, por lo menos el pueblo hebreo, en los tiempos en que vivieron en el temor de Dios, le daban tal importancia al nombre de Dios que ellos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo por temor a deshonrar ese nombre al pronunciarlo. Y la mayoría de ellos se limitaba solamente a escribirlo. En este caso, los escribas, los que escribían o copiaban los manuscritos bíblicos. Vimos también que Dios, cuando quiso darse a conocer, lo hizo a través de sus nombres. Esa fue una de las maneras como Dios reveló parte de su carácter, de su naturaleza y de los beneficios que hay en él. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Dios revelado con distintos nombres. Son más, por supuesto, pero yo seleccioné únicamente 7 nombres.
El primero, Jehová Jireh, que significa Jehová es tu proveedor. El segundo, Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. El tercero, Jehová Nisi, que significa Jehová mi estandarte, mi bandera. El cuarto, Jehová Shalom o Salom, que significa Jehová mi paz. El quinto, Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor. El sexto, Jehová Tzidkenu, que significa Jehová justicia nuestra, o Jehová es mi justicia. Y el séptimo, Jehová Shammah, que significa el Señor está presente. Pero vimos también que luego, cuando viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, se levanta al tercer día de la tumba, resucita de entre los muertos, se presenta delante de Dios el Padre glorificado. Y la Biblia dice que es ahí cuando Dios le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y lo leímos en Filipenses el capítulo número 2, donde iniciamos el mensaje e hice la primera lectura. Y nos preguntábamos por qué el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y la misma Biblia nos da la respuesta. Porque en el nombre de Jesucristo, en el nombre, solamente en ese nombre de Jesucristo se encuentran todos los beneficios de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús podemos tener provisión. Él es nuestro proveedor. En su nombre obtenemos lo que estamos necesitando. Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Pero en el nombre de Jesús también encontramos que Él es nuestro sanador. Su nombre trae sanidad. Y vimos cómo en el nombre de Jesús Él autorizó que podríamos poner las manos sobre los enfermos y sanar. Pero ahora aquí entramos en materia nueva. Yo tengo la seguridad que Dios hoy te va a hablar. Dios te va a decir algo. Cuando Dios el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, no necesariamente Dios le estaba entregando algo que le hacía falta a Jesucristo. Más bien, Dios lo que estaba haciendo era exaltándolo y dándolo a conocer a toda la creación, dándolo a conocer como el igual a Dios, y dando a conocer que en Jesús están todos los atributos de Dios mismo. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2 y el versículo número 9, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús está Dios manifestado, está Dios manifestado completo. Y mencioné que en el nombre de Jesucristo hay sanidad para el hombre. Pero no solamente hay sanidad para el hombre, sino que en el nombre de Jesucristo tenemos victoria sobre Satanás. Eso lo dice repetidas veces la palabra del Señor, o podemos encontrarlo repetidas veces en la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo tenemos victoria sobre
Satanás. En Marcos capítulo 16 y el versículo número 17, la Biblia en ese evangelio y ese texto está relatando cómo Jesús está dando las últimas instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, antes de él ascender glorificado al cielo. Y entre otras cosas que les dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y agrega, y estas señales seguirán a los que creen. Escucha, y estas señales seguirán a los que creen. Y agregó, en mi nombre echarán fuera demonios. Esa fue la primera señal que el Señor Jesucristo mencionó, que seguiría a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No pierdas esta parte que he mencionado. Colócala por aquí atrás en tu cabecita y ahorita la vamos a unir con algo que voy a exponer. Hay un primer aspecto aquí, y es que la Biblia muestra que Moisés anunció una batalla por generaciones entre Dios y los que se levantan contra el trono de Dios. En la primera batalla que tuvo Israel, luego de ser liberado de la esclavitud de Egipto, esa primera batalla fue contra Amalek y por supuesto contra el ejército de Amalek. Pero en esa batalla Dios les dio la victoria. Mientras Josué peleaba contra los amalecitas con el ejército del pueblo de Israel, Moisés está sobre un collado, ha subido a una peña y allí está con la vara levantada al cielo. Y la Biblia dice, eso está en Éxodo capítulo 17, que cuando Moisés tenía sus manos levantadas y la vara en alto, abajo en el valle, en la batalla, Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban y las bajaba, prevalecía en la batalla Amalek. Viendo esto, Aarón y Hur, dice la Biblia, que sentaron a Moisés sobre una piedra, y uno sostuvo una mano de Moisés de un lado y el otro sostuvo la otra mano de Moisés, y así permaneció firme con la vara levantada. Y dice la palabra de Dios que así prevaleció Israel contra Amalek, el primer enemigo que se levantó contra el pueblo de Israel. En el lugar de la batalla, después de que fue destruido Amalek por el ejército de Israel, Moisés construye en el lugar de la batalla un altar y llama el nombre de Dios. Allí en ese altar que construyó lo llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera. Y luego Moisés hace una declaración profética en Éxodo capítulo 17 y el versículo 16 está esa declaración profética. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora, esto es lo que quiero decirte. Por lo menos dos cosas encontramos aquí, en este relato histórico y en esta declaración profética de Moisés. En primer lugar, encontramos que Dios es revelado
en la Biblia con el nombre Jehová Nisi, o Dios es mi bandera, o Dios es mi estandarte, haciendo ver que Él está presente y pelea nuestras batallas. Ningún ejército salía en aquel entonces a la batalla sin llevar en alto un estandarte o una bandera que los identificara, que les diera identidad y que comunicara el pueblo que estaba saliendo a la batalla. ¿Sabes? En el caso del nombre de Dios, Nisi o mi estandarte significa que en las batallas que libra el pueblo de Dios, me estoy refiriendo a ti, en las batallas que tú estás librando, la presencia de Dios te identifica como vencedor y te garantiza la victoria. Debes saber esto. Tú vas a tener y has tenido frecuentes batallas y tienes luchas y tienes ataques en este tiempo de tu enemigo, el diablo, de nuestro enemigo, el diablo. Pero sabes, toda vez que tienes que librar una batalla, hay algo que te identifica y es la presencia de Dios. Cuando Satanás viene a atacarte, ya hay una identidad en ti que él percibe. Él sabe que no estás solo. Él sabe que ahí está tu estandarte. Él sabe que Dios pelea tus batallas. Ahora, en segundo lugar, Moisés hace una declaración que Dios tendrá guerra de aquí en adelante con todo el que se levante contra su trono o contra su reino. Lo voy a decir otra vez. En esta declaración, Moisés está profetizando, está anunciando que Dios tendrá guerra desde ese momento, desde esa batalla que él libró allí en el desierto contra Amalek. Está anunciando que Dios tendría guerra de ahí en adelante con todo el que se levante contra su trono, contra el trono de Dios o contra el reino de Dios. En el Salmo 20, que es uno de los salmos más conocidos de David, David hace una declaración respecto al nombre de Dios. Y esa declaración respecto al nombre de Dios lo está relacionando con las batallas que libramos los que pertenecemos al pueblo de Dios. El versículo 1 del Salmo 20 dice así, ese salmo de David: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Lo voy a decir otra vez. Jehová te oiga en el día de conflicto o en el día de la batalla. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Hay una disposición de Dios a escuchar tu oración cuando estás en medio de una batalla. Él te oye, aunque parezca que no, aunque experimentes la sensación de que el cielo se te ha cerrado, cuando estás librando una batalla y cuando en momentos te sientes débil, no importa si tu oración no es intensa, tal vez sea solamente un anhelo en tu corazón de salir de esa condición, de salir de esa situación, pero Dios te está oyendo en el día
en que estás librando una batalla o en que estás librando un conflicto. Pero hay algo más que dice Moisés, o hay algo más que dice David en el Salmo 20, y es que el nombre del Dios de Jacob te defiende. Y mira esto: aunque este salmo fue escrito por David, este salmo incluye una oración que hacía el pueblo de Israel por el rey. Antes de que el rey saliera a la batalla, el pueblo todo hacía esa oración y le decía: Jehová te oiga en el día de la batalla. Eso lo declaraba el pueblo cuando el rey de Israel salía al frente de batalla con su ejército. En esta oración, en la que el pueblo ruega por su rey, en el mismo día que tenga que librar la batalla, y pedían que el nombre de Dios lo defendiera. Escucha, el nombre de Dios te defienda. El sentido de la palabra hebrea que se tradujo defienda es colocar en alto, al punto de hacerlo inaccesible. En otras palabras, esta declaración estaría diciendo algo como esto: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te coloque en un punto inaccesible, donde el enemigo no te pueda tocar, donde el enemigo no logre alcanzarte. Esa es la oración que David mostró que hacía el pueblo cuando el rey salía a la batalla. Así que el nombre de Dios me defiende, en el sentido de que cuando tú invocas el nombre del Señor, disfrutarás de protección. El maligno no te alcanzará. El apóstol Juan, en su primera carta, dijo estas palabras: el que fue engendrado por Dios te guarda, y el maligno no te toca. Así que la palabra de Dios muestra que Dios pelea nuestras batallas, pero que su nombre es nuestra protección. Pero en otro sentido, el nombre de Dios es un arma con la que terminamos sometiendo a nuestro enemigo. Y quisiera que aquí pusieras toda tu atención. El nombre de Dios es un arma con la que tú terminas sometiendo a tu enemigo, el diablo. David ya tenía la experiencia de que esto es así. Cuando, siendo un adolescente, la mayoría de los que están aquí, los que se conectan, tienen conocimiento de lo que voy a decir. Cuando David, siendo un adolescente, enfrentó al gigante Goliat, y al ver que este guerrero salió al campo de batalla con una armadura muy fuerte que le garantizaba la protección, con armas poderosas, lanza, espada, jabalina, con un escudo y un escudero, David exclamó, dice la palabra de Dios, que David le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Escucha, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira a Goliat, mira las armas de Goliat, mira la protección que le ofrece su armadura. Y ahora mira al pequeño David. No tiene armas, solamente un palo, un bastón de pastor.
y una onda. Esto hizo que Goliat lo menospreciara. Pero ¿sabes? Goliat podía ver la onda. Goliat podía ver el bastón de madera que portaba David, pero había algo que no podía ver, y es que el nombre del Dios poderoso era el arma más grande con la que venía David a pelear contra Goliat. Lo que David hace cuando hace esta declaración: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo que David hace es comparar las armas que traía el gigante con el arma poderosa que David traía: el nombre de Dios. Lo que realmente le dio la victoria a David no fue la onda, sino el nombre de Dios que él usó en la batalla. La guerra entre Dios y el que se opone a su trono o a su reino se ha mantenido. Pero hoy nuestra lucha, la Biblia dice que es directamente contra una fuerza espiritual que quiere detener el avance del reino de Dios. Y el nombre que hoy utilizamos para vencer en esa batalla espiritual que libramos, el nombre que hoy utilizamos es el nombre de Jesucristo. Esta es una batalla espiritual, la que tú estás librando. El apóstol Pablo lo dijo en Efesios, el capítulo 6 y el versículo número 12. Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Dijo así el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha es espiritual. Pero cuando usamos en esa lucha el nombre de Jesucristo, ese nombre no solamente nos defiende, sino que nos asegura la victoria. Los demonios tiemblan y se sujetan al nombre de Jesucristo. Eso lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia. Eso lo dijeron los 70 que Jesús envió de dos en dos, cuando Jesús quiso que le prepararan los lugares a donde él habría de ir, mientras se anticipó para que de dos en dos los 70 le alistaran el lugar o las ciudades a donde Jesús habría de ir. Pero ¿sabes? La palabra del Señor dice que cuando estos regresaron con el informe, con el reporte a Jesús de lo que había sucedido cuando fueron a anunciar en cada ciudad que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a esa ciudad, lo primero que vinieron a decirle a Jesús es: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios, las fuerzas espirituales del mal, se nos sujetan en tu nombre. Los demonios, los poderosos espíritus de maldad, obedecían y eran controlados en el nombre de Jesucristo. Lo siguiente que voy a exponer es solamente una ilustración en la que, por supuesto, tengo que guardar las proporciones.
Cuando yo estuve estudiando en primaria, tuvimos un profesor en la escuela. Lo llamábamos el profesor Álvarez. Recuerdo que este profesor no era muy alto, realmente no era muy alto. Tenía la cara muy roja. No sé si porque permanecía enojado. Es lo que alcanzo a recordar de él. Pero siempre que el profesor Álvarez entraba a nuestro salón, llegaba con una cara muy brava. Y alguna vez recuerdo, tal vez por el impacto que me causó, siendo yo muy pequeño, y dijo a los estudiantes que hacía unos instantes estábamos en desorden, dijo estas palabras muy sencillas: yo soy muy severo. Yo no sabía que era severo, pero lo que sabía era, o lo que entendí, era que era peligroso ese profesor. ¿Sabes? Nunca llegué a ver una sonrisa en el rostro del profesor Álvarez. Todos los niños quedábamos aterrados y paralizados cuando el profesor Álvarez llegaba. Era muy áspero, fuerte con los niños. Algunos tuvieron que soportar reglazos en las manos. En ese entonces era permitido. Pero ¿sabes? También tuve una profesora pequeñita. Era tal vez más bajita que el profesor Álvarez. Y lo que recuerdo que decían de esa profesora era que era una practicante. O sea, era una estudiante de secundaria que se estaba preparando para profesora. Era una practicante, una jovencita, tal vez una adolescente. Y decían que ella realmente no era una profesora como el profesor Álvarez. Y esto nos hizo que los 38 niños del salón, casi siempre que ella venía a dar la clase, la hacíamos sufrir. Era muy difícil que ella nos controlara, porque notábamos la diferencia entre la practicante y el profesor Álvarez. En una clase con ella se oían gritos, tirábamos papeles, no atendíamos a su enseñanza. Todo era un desorden en la clase, un caos. Pero si esta profesora pequeñita, esta practicante, hubiera gritado en medio del desorden de los estudiantes, si hubiera gritado: voy a traer al profesor Álvarez, todo hubiera quedado en completo orden. Cada niño sentado de ipso facto en el pupitre, ni un solo papel se volvía a ver volar en el salón. Los cuadernos quedaban abiertos inmediatamente sobre el pupitre. Todo esto hubiera sucedido en segundos si solamente hubiéramos escuchado el nombre profesor Álvarez. ¿Sabes? No había necesidad de traerlo al salón. No estaba él presente. Solamente cuando se pronunciaba ese nombre aterraba a los niños. Y todo otra vez quedaba bajo control. Te dije que era solamente un ejemplo. Y por supuesto, tenemos que guardar las proporciones con el nombre de Jesús. Pero respecto al nombre de Jesús,
a los lugares a donde llegaron los que Jesús envió de dos en dos, a esas ciudades, a donde llegaron a prepararle el ambiente, encontraron que los demonios habían traído ruina a las familias de esas ciudades. Eso lo muestra la palabra de Dios más adelante. No solamente habían traído ruina, habían traído desorden, atormentaban a las personas, los oprimían con enfermedades. Había personas con plagas, enfermedades extrañas. Y estos demonios, estos espíritus causaban mucho dolor. Hacían y causaban todo el mal que podían. Durante mucho tiempo los demonios hicieron esto en esas ciudades, hasta que llegó alguien que mencionó el nombre de Jesús. Y todo comenzó otra vez a volver al orden. Si tú y yo hubiéramos estado en esos lugares, en ese momento, hubiéramos podido ver en el mundo espiritual, cuando los discípulos usaban el nombre de Jesús, hubiéramos podido ver, si Dios nos hubiera permitido y hubiera corrido la cortina que nos impide ver lo espiritual, hubiéramos visto a los demonios al escuchar el nombre de Jesús tomando sus cosas, horrorizados, saliendo de los hogares, aterrados, quitando sus manos de los enfermos y huyendo despavoridos y temblando, dejando otra vez un ambiente de completa paz, de completo orden. Pero Jesús todavía no había llegado a esos lugares. Lo único que había llegado es el anuncio de su nombre. Y solamente anunciando su nombre, las cosas volvían al orden. Era debilitado el poder de los demonios. Estuve atendiendo en una situación crítica a una profesora de un colegio en Fusagasugá. Ella no se congregaba, pero una profesora, la directora del colegio, que se ha congregado en la iglesia allí en Fusagasugá, le habló de Jesucristo y la trajo allí al templo, y estuvo en mi oficina porque estaba pasando por una crisis tremenda. Más exactamente, fue el esposo de ella el que insistió en que fuera y me comentara su situación. ¿Sabes? Esa mujer vivía una crisis espiritual, al punto de que su esposo vivía con tremendo temor estando en la misma casa con ella. Los espíritus satánicos la atormentaban casi cada día, y esta mujer se volvía extremadamente violenta, y su esposo tenía miedo de que en cualquier momento le hiciera daño a él o le hiciera daño a los niños. La trajeron para que oráramos por ella, y oramos, y pude darme cuenta que habían espíritus que gobernaban a esa mujer. Cuando estuvimos
ministrándole liberación, habían 3 personas más conmigo. Esa mujer no es muy alta, es de mediana o casi baja estatura. Tomó el escritorio y lo levantó y lo partió, el escritorio de la oficina. Se manifestó de una manera extremadamente violenta. Uno de los ancianos o de los líderes que yo tenía en la iglesia estaba juntamente conmigo ministrándole, orando conmigo. Y esta mujer lo agredió, le dio un fuerte golpe. Me miraba con odio esa mujer. Bueno, los espíritus que estaban en ella se manifestaban. Me miraba con un odio, crujía los dientes, le rechinaban y decía que iba a matar a la mujer, decía el demonio. Voy a resumir detalles. Oramos, no hubo que sostenerle los brazos, aunque era muy violenta. Solamente usé el nombre de Jesucristo. Una y otra vez lo pronuncié. Esa mujer, sin tocarla, cae al piso. Suplican los demonios que no lo echen fuera, que no los echen fuera. Pero allí, te dije, resumo los detalles, esa mujer fue liberada, libre, solamente porque utilizamos el nombre que es sobre todo nombre. Y esto es lo que quiero decirte. Yo no puedo conocer qué cosas están sucediendo en tu vida o en tu casa. No conozco qué es lo que estás viviendo. Pero es probable que si tú haces una evaluación, no siempre, pero algunas de las cosas que están sucediendo tienen que ver con ataques de los espíritus satánicos que se oponen a que el reino de Dios se establezca en tu vida y en tu familia. Hay cosas que no han querido cambiar, aunque tú te has esforzado, aunque has anhelado, aunque has orado, pero persisten y han impedido que Jesús gobierne, reine a plenitud tu vida o se establezca en tu familia. Pero sabes, Dios te ha entregado un nombre, y es el nombre que es sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús el Señor. Vuelve a creer en el poder de ese nombre. Utilízalo, menciónalo con autoridad, declarando la palabra del Señor, y verás cómo las cosas comenzarán a cambiar. Van a cambiar. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, y el Dios que tenemos tiene un nombre que es sobrenatural. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Jesucristo te defienda, te envía ayuda desde el santuario, te coloque en un lugar inalcanzable para el enemigo, y desde el cielo te sostenga. Voy a mencionar algo más y no me voy a extender mucho aquí, aunque esto es de vital importancia. En el nombre de Jesucristo somos justificados. Lo voy a decir otra vez. En el nombre de Jesucristo somos justificados. Todavía en este punto no he dicho
lo que quiero decirte. Pero yo creo que podemos ofrecerle un aplauso al Señor Jesucristo. Exalta el nombre del Señor con tu aplauso, pero hazlo con todo tu corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Estoy hablando de el nombre de Jesús. Y he mencionado que ese nombre es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús encontramos todos los beneficios de Dios. En primer lugar, encontramos el nombre de Jehová Rafa, nuestro sanador. En el nombre de Jesús hay sanidad. Encontramos el beneficio del nombre de Jehová Nisi. Jehová mi bandera, mi estandarte. Jesús, su nombre, el nombre de Jesús, nos da la victoria en nuestras batallas. Pero en tercer lugar, encontramos el beneficio en el nombre de Jesús. Encontramos el beneficio de Jehová Sitkenu, Jehová justicia nuestra. Y he dicho que en el nombre de Jesucristo somos justificados. Hay un primer aspecto aquí, es que en el nombre de Jesús podemos recibir perdón de pecados. Y sí que lo necesitamos. Y sí que el hombre necesita esto, perdón de pecados. El Evangelio de Lucas, si quieres, abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Y los versículos 46 y 47. Dice el versículo 46 y el 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento vimos que Dios se reveló como Jehová Sitkenu, palabra hebrea que significa Jehová justicia, justicia nuestra. Pero hoy Dios nos dio el nombre de Jesucristo, en el que podemos recibir perdón eterno de nuestros pecados y ser justificados. Ya miraremos esa parte. El apóstol Juan, en su primera carta, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 2 y el versículo número 12, dijo así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Lo voy a leer otra vez. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando se le informó a un sacerdote, esto fue hace varios años, que en una habitación de hospital estaba un hombre en la agonía de la muerte y llevaba algunos días en esa lamentable condición, quejándose casi día y noche. El sacerdote se apresuró a visitarlo allí en la habitación del hospital.
Y el día indicado lo saludó y le dijo estas palabras: la razón de tu angustia y que no puedas partir en paz, la razón de tu lamentable condición, es que tal vez nunca te has confesado. Por eso no tienes paz. Y agregó el sacerdote, el cura, y le dijo: yo soy tu confesor y puedo ofrecerte el perdón que necesitas. El hombre reaccionó, todavía débil, por supuesto, pero le dijo: si en verdad vienes a traerme perdón, déjame ver las heridas en tus manos y en tus pies. Entonces el sacerdote reaccionó y se sentó al borde de la cama y le dijo: te voy a decir la verdad. Esta es la verdad. La única forma de recibir de verdad perdón de pecados, le dijo, es en el nombre de Jesucristo. Aquel día el enfermo invocó el nombre de Jesucristo y suplicó su perdón, para unos minutos después exclamar tranquilo: me siento en paz. Ahora puedo morir tranquilo. El día siguiente cesaron los lamentos. No hubo gritos en esa habitación. No hubo clamor de angustia, de ansiedad, de desespero, sino una completa paz. Este hombre partió perdonado y en paz. ¿Sabes por qué? Porque hay un maravilloso misterio en el nombre de Jesús. Y es que no importa cuánto pecado haya acumulado en un pecador, cuando invoca el nombre de Jesucristo con fe, milagrosamente, en ese nombre comienza a experimentar una liberación inmediata de la culpa. Y la razón es porque en Hechos capítulo 10 y el versículo número 43, Dios dejó una palabra. Hechos capítulo 10 y el versículo 43 dejó esta palabra. De este, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay otra forma de que experimentes el perdón de Dios. Pero hay un segundo aspecto aquí, y es que en el nombre de Jesucristo somos justificados. Ningún ser humano puede por su propio esfuerzo llegar a ser justo delante de Dios. Desde el momento en que un hombre se presente delante de Dios para ser juzgado, desde ese momento ya está condenado. No hay manera de salir bien librado cuando es Dios el que te juzga. Si es Dios el que te está juzgando, no hay forma de que ni tú ni yo salgamos bien librados. David muestra la Biblia. Él escribió el Salmo 143 y muestra cómo en ese salmo, en medio de angustia, clama a Dios por liberación.
Y en su clamor, él reconoce que no es digno de ser escuchado. En otras palabras, él sabe que tiene esa necesidad, pero que hay algo que impide que él reciba esa bendición de Dios, esa liberación de Dios. Él reconoce que no es digno de ser escuchado y le ruega a Dios porque no lo juzgue en ese momento, porque entonces en ese juicio David saldría mal librado. En el Salmo 143 mencioné, y el versículo número 2, dijo David estas palabras: y no entres, le dijo a Dios, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Así que aquí David reconoce que si Dios llegara a juzgarlo, saldría muy mal librado. Y asimismo cualquier ser humano. Pero ¿sabes? Te tengo una buena noticia. Y esto es algo que vine a decirte hoy. Esta buena noticia. Luego Dios, por medio de Jeremías, prometió que vendría el tiempo en que él levantaría un descendiente de David, que sería justo y reinaría como rey. Y el nombre con el que lo llamarían sería Justicia Nuestra. Eso lo dice Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Y voy a leer rápidamente. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, o descendencia justa, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia en la tierra. Y escucha: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Nuestra justicia, tu justicia, mi justicia, que nunca alcanzaría las demandas de Dios, lo que Dios exige, nos llevaría a la condenación, a ti y a mí. Por esto Dios prometió levantar un descendiente de David, que por su vida santa, que por su vida justa, llegara a convertirse en tu justicia y en mi justicia. El descendiente de David que Dios prometió levantar es Jesucristo. Él se presentó a los judíos como rey y vivió una vida santa, vivió una vida justa, con el fin de convertirse en tu justicia. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo número 21, 2 de Corintios 5, 21, dice, refiriéndose a Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora mira esto: la justificación, para que podamos decir que tú eres justificado delante de Dios. Ese término justificación es una declaración legal. Es un término legal que significa declarar justo, aunque el que es declarado justo no sea justo. Ahora, dije que quería concluir aquí, y esta es mi conclusión. La justificación que el Señor te ofrece tiene beneficios presentes. Cuando yo recuerdo de niño, también de adolescente, pero sobre todo de niño, cuando yo desobedecía a mis padres, como todos los niños,
o cuando me peleaba con mis hermanos y lastimaba a alguno de mis hermanos, o le gritaba a mi madre. Luego venía a mí una sensación de culpa que me quitaba la paz. Y prácticamente te abro mi corazón, aunque esto no es de lo más íntimo de mi corazón. Pero yo recuerdo que cuando venía esa sensación de culpa por haber ofendido a mis padres, por haber lastimado a alguno de mis hermanos, por haber hecho algo malo, cuando venía esa sensación de culpa, yo literalmente sentía una necesidad urgente de ser castigado. Y cuando esto sucedía, o sea, cuando me castigaban, experimentaba también una sensación de alivio. Y mi conciencia no me atormentaba tanto como antes, porque sentía alivio por el castigo que había recibido por el mal que había cometido. Por causa de nuestros pecados, muchas veces nuestra conciencia nos grita que nuestro pecado debe ser castigado. Y hasta tanto que ese pecado no sea castigado, nuestra conciencia no nos dejará tranquilos. Por esto, cuando somos justificados por creer en Jesucristo, no solamente tenemos alivio en nuestras conciencias, sino que experimentamos una completa liberación de la culpa. Y esto porque nuestro pecado ha sido castigado, pero no ha sido castigado en nosotros, sino ha sido castigado en Jesús. ¿Sabes? David dijo estas palabras. Eso está en el Salmo 32. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel al cual Jehová no inculpa de iniquidad. Tú no te imaginas, si no lo has experimentado, no te imaginas la dicha, la alegría, el gozo, la doble felicidad que David la expresa con el término bienaventurado. Si no has experimentado el perdón y la justificación de Jesús, no te imaginas la dicha, la doble felicidad que se disfruta cuando se experimenta el perdón de Dios y la limpieza de pecado. Yo tengo la seguridad que a ti te hace feliz varias cosas: estar cerca de la persona que amas. Así que si tú miras, reconoces tu necesidad y le pides al Señor que te justifique, Él lo hará. Y se cumplirá lo que dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Participar en nuestra reunión, pero si quieres, si todavía no te tenemos en nuestros contactos, llámanos al número 320-435-0782. 320-435-0782 y te vamos a enviar el link para que tú participes en nuestra reunión. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos estas reuniones. El próximo domingo nos reuniremos nuevamente en este lugar y será a las 10:15 de la mañana y nuestra transmisión sobre las 10:30 de la mañana. Así que no pierdas la oportunidad. Si puedes hacerlo,
de venir hasta este lugar. Estamos en el Salón Comunal del barrio Ciudad Monte, segundo sector. Aquí puedes venir a participar de este tiempo precioso en la presencia del Señor. Muy bien. Ahora vamos a mirar un corto video, creo que lo tenemos por aquí, entonces miramos este corto video. Muy bien, si hay alguien que tiene en su corazón invertir en la obra que está haciendo la iglesia Rema Sobrenatural aquí en Bogotá, entonces ya ha visto el video de cómo puede hacerlo, cómo puede invertir o enviar diezmos, ofrendas, donaciones, en fin, lo que Dios coloque en tu corazón. Muy bien, vamos a orar para concluir nuestra reunión, así que yo les invito a los que estamos aquí, vamos a estar de pie y oramos y así concluimos nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se ha hecho presentes. Te doy gracias por cada persona que se ha conectado a nuestra reunión. Pido una bendición especial para cada uno de ellos. Permite que cada uno pueda tener una semana de grandes bendiciones, de victorias maravillosas, para que el próximo domingo podamos venir a este lugar, conectarnos a esta reunión, a celebrar las bendiciones y las victorias que nos has dado. Guarda a cada uno de todo mal, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les ama mucho y les va a seguir bendiciendo.